Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero quiero hacer un extensivo saludo a cada uno de ustedes por mantenerse hasta este momento. Espero que y no los voy a defraudar, sé que vamos a ver cosas interesantes. También enviar un saludo a aquellas personas que por una u otra forma, por a causa de esta flagelo mundial, han tenido un momento, digamos, difícil. Eh, pero bueno, creo que es una oportunidad para volvernos un poco más fuertes y creo que parte de esa iniciativa nace desde CIF y Formatet, pues para aprovechar ese espacio y aprender un poco y compartir ideas. También quiero darle las gracias a cada uno de los ponentes que me han precedido. Excelentes presentaciones, excelentes temas, fantástico software y introducción. Bueno, permítanme me presento. Mi nombre es Fabián Pinilla, soy el gerente para Latinoamérica de Trimble Forensics. Tuve la oportunidad pues, de formarme como ingeniero topógrafo, soy especialista en topografía forense. También terminé mis estudios profesionales como profesional en investigación criminal con la Policía Nacional, para la cual trabajé alrededor de 16 años. Tuve la oportunidad de trabajar en DIGIN Interpol, también en diferentes áreas de investigación criminal y accidente de tránsito. Hoy día pues estamos encargados de la línea forense. Entonces de nuevo gracias por este tiempo y gracias por todos estos muy buenos webinars que han tenido hasta ahora. El día de hoy quiero presentarles la agenda. Es que básicamente yo voy a llevar una presentación un poco más distinta y quiero que hagamos un análisis de qué es lo que pasa con todas las tecnologías que hay en el mercado, ¿cierto? Pero también a la vez que podamos revisar Trimble Forensics, que ustedes pues tuvieron un abrebocas con William, felicitaciones, y que también nosotros podamos conocer cuáles son las soluciones de software que tiene Trimble Forensics actualmente en el mercado. En casi todo el mundo lo vamos a ver con algunas aplicaciones. Y a la vez vamos a conocer algunas soluciones especializadas para documentar siniestros viales. Entonces vimos que William configuraba un receptor GNSS, entonces vamos a conocer qué es el R4S, cómo así que exporta puntos de control a un dron, qué es la SX10, que controla 360 grados una escena, pero a la vez que hace fotogrametría, pero también que es un escáner. Y luego vamos a revisar qué es el Trimble X7, el escáner que cuenta con tecnologías únicas en el mundo, y vamos a ver algunas experiencias de nuestros usuarios que incluso están participando en este webinar y algunas conclusiones de este debate. Entonces, rápidamente quiero decirles quién es Trimble. Muchas personas hoy día o recuerdan quién era Visual Statement, los primeros creadores, porque ellos son los primeros, desde el software Crash de Campbell. Trimble compra a Visual Statement hace alrededor de 21 años, ¿sí? Y empieza a desarrollar para integrar todas las tecnologías de estaciones totales, escáneres, software, hasta llegar a obtener hoy día un portafolio de soluciones desde el campo hasta la oficina. Entonces tenemos una representación en Latinoamérica alrededor del 38% en hardware, ya vamos a ver quiénes, y también algo del 70% del software. Solo decir que en Colombia la Policía Nacional, tanto en la Escuela de Seguridad Vial como la Escuela de Investigación Criminal, como la DIGIN Interpol, incluso la Fiscalía tiene licencias de Visual Statement, alrededor de 176 licencias. Nosotros tenemos el portafolio, como lo dijo William, con 3 enfoques. Uno que son los sistemas de medición, otro que es el entrenamiento y el servicio especializado. En el entrenamiento ya vamos a ver, porque yo sé que muchas personas cuando conocen nuestro software se preguntarán, bueno, ¿y es difícil acceder a este entrenamiento? ¿Lo puedo hacer virtual? ¿Me puedo certificar con registros ACTAR como reconstructores en el mundo, que es uno de los estándares más altos? Pero para eso también nosotros tenemos un portafolio de instrumentos de medición que permite controlar todo, cualquier instrumento, incluso William por ahí lo dijo, pero nosotros podemos controlar incluso sistemas de medición de otras marcas. Y aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver nuestro portafolio de software. Entonces está Trimble Forensics Capture para controlar todos los instrumentos de medición. Luego tenemos el software número 1 en manejo de nubes de puntos y luego tenemos Trimble Forensics Real como software de reconstrucción analítica, simulación también. Entonces, yo quisiera dejar abierta esta pregunta, es ¿cuántas oportunidades hay en la documentación de un análisis de un accidente de tránsito? ¿Cierto? O en la documentación de evidencia objetiva que permita reconstruirlo. Porque muchas veces vemos que los software, sí, tienen muchas ventajas, pero en algunas ocasiones nosotros, la información que llevamos a estos software o con la que nosotros pretendemos tomar decisiones, pues no es muy objetiva.
Entonces, básicamente son algunos errores, ¿cierto?, que vienen intrínsecos a los métodos de fijación que utilizamos. Entonces, en el pasado, muchas agencias del orden, peritos privados, peritos que hacen de parte, y también las personas encargadas de la fiscalía utilizaban cintas métricas, ¿cierto?, odómetros o distanciómetros. Pero cuando una persona se enfrentaba a accidentes de tránsito como estos, les generaba las primeras preguntas. Bueno, ¿será que yo puedo capturar información cuando tengo un accidente bajo esta complejidad? ¿Qué pasa con la información que no puedo llevar tal vez a un software de simulación o reconstrucción o animación? Que son cosas totalmente distintas y los ponentes han tratado de explicarlos y no quiero enfocarme mucho allí. Luego, las fuerzas del orden, y cuando hablo fuerzas del orden, quiero decir todos o todos aquellos que tenían la necesidad de investigar, entendieron y dieron un paso, ¿cierto? Y adquirieron estaciones totales. Pero primero, el software que iba a bordo de esto no era un software forense. Otras personas adquirieron escáneres láser, pero venían de la arquitectura de la industria. Incluso tenemos unos casos en unos países de Latinoamérica. Luego, hace más o menos desde el año 2006, se vienen implementando sistemas UAV, ART o drones, como les llaman en cada uno de esos países. Y hoy día tenemos la nueva generación de escáner láser que vamos a conocer al final, ¿cierto? Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿será que eso es un flujo de trabajo forense? ¿Será que todas estas herramientas que se compraron, invertían, realmente venían a bordo con software de campo forense? ¿O serían escáneres que venían de la industria? ¿Sí? O que hoy incluso los usan para la industria. Entonces, también nadie se preguntaba sobre la incertidumbre en las mediciones. ¿Será que eso permitía tomar decisiones? ¿O sería mejor medir con un flexómetro o una cinta métrica si ese flujo de trabajo que yo implemento no va enfocado a reducir tiempos de respuesta? Entonces, como lo vieron, Trimble Forensics Capture pues nació, y yo quisiera solo decir esto para no meterme en el tema que William ya nos explicó, y es que esto fue hecho por peritos y para peritos. ¿Sí? Ustedes vieron que tienen recordatorios de evidencia y demás, marca evidencias inteligentemente, y es, digamos que un avance en la tecnología, porque todos vemos nubes de puntos, de múltiples fuentes, de drones, de escáner, pero nadie puede interactuar con la nube de puntos. ¿Qué pasa si yo tengo tal vez 5 evidencias, pero qué pasa si tengo 100 en un accidente de tránsito donde hay choques múltiples? ¿Será que yo tengo la capacidad de recordar cuántos numeradores utilicé en la escena? O una pregunta que me podrían hacer en audiencia es, ¿en cuántas partes o en cuántos casos utilizo esos numeradores? Entonces, nosotros desarrollamos esto de la evidencia digital, numeradores digitales, en múltiples plataformas, y las estamos integrando hoy día. Entonces, vemos lo que William nos mostró, podemos marcar evidencias y demás, ¿cierto? Luego de que nosotros tenemos información con un escáner láser, por ejemplo, o que tenemos un flujo de trabajo con un receptor de un tipo como SX10, podríamos llevar datos masivos, o sea, nubes de puntos, a un software que se conoce como Trimble Forensics RealWorks. Este es el software, y lo voy a decir ahora sí como ingeniero, y es difícil, pero es el software número 1 de nubes de puntos en el mundo. Es usado, incluso un ponente lo dijo al principio, el formato E57 es de Trimble. Nosotros en este software tenemos múltiples herramientas para ver análisis por respuesta de intensidad de señal, conocer el estado de la vía, determinar si la vía tiene una leve desviación, caracterizar los niveles, y lo vamos a ver, por ejemplo, aquí. Esto es un caso normal donde yo podría llegar a una escena a escanear y tengo múltiples herramientas para hacer análisis. Observemos, por ejemplo, cómo se ve esa superficie que tiene una leve inclinación para allá. Podríamos utilizar estos datos para analizar si el factor o la infraestructura vial determinó algo del accidente. Tiene herramientas de limpieza que pueden ser utilizadas con cualquier formato de nubes de puntos, incluso con drones y demás. Y nosotros podríamos limpiar así de fácil, luego llevar una nube de puntos limpia y utilizar diferentes algoritmos de procesamiento para extraer información de manera automática, como lo vamos a ver aquí en este ejemplo. Trimble RealWorks también tiene un motor de procesamiento avanzado de nubes de puntos, que eso es importante. Algo que nadie lo ha debatido es cuántas nubes de puntos permiten cargar los diferentes software, ¿cierto? Entonces, desde ya quiero adelantarme en algo, y es que nuestro software de reconstrucción analítica tiene el mismo motor de procesamiento de RealWorks. Significa que nosotros podemos montar no solo una nube de puntos, sino 2, 3, 4, las que su máquina sea capaz de soportar. Voy a mostrar más adelante un ejemplo, cómo monto una nube de datos de un dron, cómo monto una nube de puntos de un escáner, cómo monto una nube de puntos de una CX10.
Bueno, en este software también yo puedo hacer diferentes análisis, tengo instancias vertical, inclinadas, separaciones, podría limpiar, podría tener incluso peraltes, bombeos, radios de curvatura, todo ese tipo de análisis para poder soportar científicamente más el peritaje que yo voy a exponer. Dentro de Rivial también hay, dentro de Trimble RealWorks, perdón, hay una herramienta fantástica que me permite a mí clasificar automáticamente mis datos. Entonces, como en este ejemplo, yo podría separar, que el software lo haga solo con un clic, separar qué es terreno, qué son árboles, qué son señalización vial y luego poder exportar esta información, ¿cierto? Podría recortar, poner modelos de formación, perdón, poner vehículos deformados y así preparar la información para yo llevarla a nuestro producto estrella, Trimble Forensic Real, y creo que hoy la charla estaba enfocada bastante en software, entonces quise hacer como un énfasis en esto. La primera diferencia, ustedes ven aquí en la parte izquierda, que nosotros tenemos un archivo de capture y solo con arrastrarlo en la interfaz de mi software ya me va a llevar todo. Entonces, evidencias, notas, nubes de puntos, puntos de estación total, absolutamente todo en un solo archivo. Quiero resaltar de capture que tenemos un load file para hacer trazabilidad de la información. Quiero resaltar que también tiene protocolos de cadena de custodia, o sea que me permite a mí saber en qué momento se abrió un archivo, cuántas veces ha sido editado, todo, absolutamente todo. Podría marcar las evidencias con fotografías y después llevar toda esta información a un informe, ¿cierto? O poder imprimir un informe de nubes de puntos en nuestro software. Podemos crear texturas, podemos pasar de nubes de puntos, empezar a crear texturas, utilizar imágenes de fondo, utilizar imágenes de fachada, ¿cierto? Sincronizar diferentes factores. Más adelante vamos a ver que Trimble tiene una característica especial y es que cuando tú adicionas, por ejemplo, fotografías o marcas evidencias, como en este caso, tú incluso podrías sincronizar los datos de una animación, ¿cierto? Con huellas de frenada, con diferentes características, como lo hemos visto en otras plataformas interesantes de software. Esto también lo puede hacer nuestra plataforma, incluso tener una correspondencia, digamos, con las fondos que ustedes ven al fondo, que son del escáner, o incluso de Google, y traerlas y texturizar diferentes fachadas. Entonces, es una importante aplicación de traer un archivo de capture. Cuando yo traigo, por ejemplo, a hacer una reconstrucción basada en elementos materiales probatorios, yo incluso podría ver todas las evidencias en mi escena, ¿sí? Con un solo arrastrar el archivo sobre mi software. Y también vemos aquí arriba que tenemos algo que se llama informe de evidencia. ¿Qué estamos haciendo acá? Es que estamos correspondiendo con un principio Fabián, de la... Dime. disculpa, lo que pasa es que un compañero de Ecuador está haciendo una pregunta que puede ser Dime. pertinente para el momento. Dime. Dice, un capacitador colombiano me manifestó que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, la Comisión de Tránsito dio un salto enorme al implementar en su logística drones de excelente calidad que los tienen almacenados por no tener personal operario, cuando ni siquiera saben operar una estación total. No es necesario para operar estos software conocer topografía y manejar de los instrumentos utilizados en topografía. Ok, excelente pregunta. Pues quiero decirles que sé de ese caso, nosotros Trimble no vende drones, por eso les mostré el portafolio, por una sencilla razón, todas las tecnologías se complementan y al final vamos a revisar eso, ninguna excluye otra, pero quiero enfocarme en dos cosas. La primera, pues el CIAT de Ecuador son nuestros usuarios, ya tienen el CX10, y la segunda, también tienen softwares, el Instituto Tecnológico también. La segunda es, no. Primero, ustedes pueden revisar nuestro canal de YouTube. Tenemos videos, tutoriales de todo. Ustedes pueden ver la plataforma de entrenamientos, que me estoy adelantando un poco a lo que trae la parte de entrenamiento, que es IPTN. Tercero, en cada país de Latinoamérica tenemos un perito entrenado por nosotros que nunca en la vida habían usado nuestras herramientas. Y al cabo de un tiempo, pues ya están haciendo incluso nuevas cosas, se están aportando al desarrollo. Entonces, es más fácil los riesgos asociados, digamos, me estoy metiendo en un campo, en una pregunta, digamos, difícil porque es una línea muy sensible, pero tendríamos que evaluar, y yo me iría por ahí, cuáles son los riesgos asociados a un dron y cuáles son los riesgos asociados a un sistema de control en tierra, en el que yo tengo el control sobre eso. Luego, más adelante voy a profundizar en esta pregunta, pero quiero decirles de que nuestra herramienta, como lo dijo William, tiene manuales intrínsecos dentro del software. O sea que si tú no sabes cómo hacer un marcador de evidencias,
lo único que tienes que hacer es ir al logo de Trimble y en la herramienta ayuda, picas ahí en la herramienta ayuda de lo que quieres buscar y él te dice primero clique aquí, haz esto, esto, esto y todo tiene imágenes y texto totalmente en español. Como lo decía, nosotros podemos traer un informe de las evidencias que capturamos en la escena. Este es un caso que hicimos para Chile y lo mezclé con Colombia, en donde yo podría tener todos los elementos materiales probatorios en un solo archivo, ¿cierto? Y esto es fantástico, esto lo pedían muchos de nuestros usuarios. Nosotros somos el único software del mercado que tiene una calculadora matemática y física que fue comprada por Trimble hace 36 años y hasta hoy tiene más de 3.600 modelos matemáticos y físicos dentro del mismo software de reconstrucción. Ya no es un software aparte, ahora CrashMash está dentro de Rivial y usted tiene millones de modelos para imprimir un PDF de acuerdo al análisis que ustedes quieran hacer. Y esto es aparte de los mismos modelos que tiene nuestro software. Entonces, dentro de eso, nosotros también podemos hacer una pregunta que hace una persona. Nosotros sí podemos hacer modelos de deformación plástica de acuerdo a, pues, al flujo de trabajo con modelos energéticos. Podemos montar una estación total virtual con mis nubes de puntos. Puedo caracterizar las nubes de puntos que yo hago y es como si yo estuviera en la escena haciendo ingeniería inversa. Entonces yo podría, por ejemplo, ir a escanear con cualquier sensor, incluso con datos de un dron, de una nube de puntos. Claro, ahí tendríamos que hacer otro análisis que vamos a debatir más adelante, y es la precisión y la exactitud. Y luego nuestro software tiene un algoritmo corregido en el cual ajusta el modelo de McHenry para determinar la fuerza por unidad de ancho y poder determinar las 6 mediciones. Ya lo vamos a ver cómo lo hace nuestro software. Esto simplemente que estoy haciendo con el contorno es para codificar y ver una herramienta fantástica que tiene nuestro software para poder que el software identifique hasta dónde va la deformación y hasta dónde no, pero aquí tendríamos una nube de puntos que yo podría exportar a un CSV, a un CAD, a múltiples plataformas. Si ven, yo podría seleccionar el tipo de modelo. Estos modelos también están actualizados basados en crash test. Si ustedes ven nuestra página de internet, nosotros atendemos a todo el Instituto Nacional de Justicia, nuestras formaciones tienen registro ACTAR, entonces están alimentadas con la base de datos de crash test. Y también nosotros pues tenemos algunas pruebas de esto. Aquí lo vemos cómo nuestro software podría incluso llegar hasta el nivel de determinar, por ejemplo, los modelos, los coeficientes de rigidez. Yo podría insertarlos de acuerdo al ancho o la batalla de mi vehículo, ¿cierto? Los coeficientes A, B y G. Y luego pues también meter otra tercera variable como el peso y poder tener mi velocidad equivalente a barrera. Hasta este punto, ¿qué sería importante, por ejemplo, de lo que hace nuestro software? Que yo podría reportar esto en un informe para entregar como perito, ¿cierto? Y determinar mi velocidad equivalente a barrera. Algunos análisis en daños también los podemos hacer a partir de imágenes, lo podemos hacer también por el método manual y también reportar esto e insertar los datos manualmente. Vemos que esa herramienta de ingeniería inversa también la puedo utilizar para hacer levantamientos topográficos dentro del mismo software de reconstrucción. Entonces yo podría sacar ejes de vía, señalización y luego utilizar estos puntos. Y algo que William lo dijo es que cuando ustedes están configurando un levantamiento en la escena, ustedes podrían tener una biblioteca de características. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si ustedes, estos puntos que yo estoy mostrando acá, los calculan como un eje de vía con un código de características en la cuarta casilla que diga eje de vía y luego lo suben al software y en el software han creado la biblioteca de características, todo se va a dibujar automáticamente. Hay un video en nuestro canal de YouTube que también lo pueden consultar de cómo hacerlo. Yo podría colocar imágenes, personalizar mi informe. Ustedes ven que aquí diría lugar, ubicación, fotografías, fecha del perito, número del caso y demás, ¿cierto? Nosotros, Trimble es dueño de SketchUp y este es un proyecto muy bonito y quise mostrarlo hoy. Entonces, nosotros tenemos un link directo desde SketchUp. Aparte de los millones de modelos que tenemos, y lo vamos a ver que cada modelo tiene una estadística, nosotros podemos importar modelos desde SketchUp, o sea que la librería se convierte en infinita, ¿sí? Este es un ejemplo de traer, digamos, diferentes avatars, esqueletos, podría traer muchísimas cosas, pero también podría entrar a Warehouse y buscar vehículos, ¿cierto? No necesitaría tenerlos descargados de diferentes marcas. Claro, esto es una base pública, yo tendría que revisar las especificaciones de mi vehículo, pero podría traer vehículos y esta es la manera fácil de insertar un modelo. Simplemente todo nuestro software trae asistentes de guía, porque muchas personas no son expertos, hay unos que son expertos, pero podría traer modelos de este tipo desde SketchUp.
Ustedes ven al interior y sé que se estarán preguntando, uy, esos modelos de Transmilenio, ¿de qué son? Sí, Transmilenio también es usuario de nosotros en Colombia y nosotros desarrollamos todos los modelos, son de Trimble. Tienen dentro de ellos muchas palabras que dicen Trimble. Por ejemplo, este que es el último Transmilenio, ustedes ven el nivel de detalle al que nosotros podemos llegar en los modelos. En particular, en este biarticulado, nosotros hicimos una reconstrucción pues con trayectorias balísticas y fue fantástico porque se pudo hacer una correspondencia con modelos que no existían en el mercado. También podemos posicionar cámaras de conductor, sincronizar cámaras, todo esto también lo podemos hacer en nuestro software. Quise resaltar esto por un caso que pasó específicamente aquí en Colombia. Y es que nuestro software, cuando ustedes adquieren nuestro software, también tiene datos de criminalística. Ejemplo, una persona va en su vehículo, lo impactan con un proyectil de arma de fuego y luego basado en eso se produce un siniestro vial o un accidente de tránsito. Entonces nuestra herramienta también tiene múltiples flujos de trabajo para integrar no solo accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces cuando alguien compra esto, tiene la suite completa. Nosotros podemos traer puntos de un receptor GNSS, ¿cierto? Integrarlos directamente con nubes de puntos de drones. Por ejemplo, en este caso, ustedes podrían ir y levantar una escena del lugar de los hechos con un receptor GNSS y luego esos mismos puntos de control que ustedes capturaron con nuestro software, desde el mismo software de reconstrucción analítica, ustedes pueden exportar puntos de control a US Master, a Piece4D, a Drone2Ma, a cualquiera de las plataformas de terceros, se importan los archivos de calibración del GPS y los archivos de un coordenadas. Entonces, vemos aquí que también tenemos puntos de control, como William nos explicaba, es una modalidad de capturar, pero nosotros desde el mismo software podemos exportar puntos de control y vemos acá, Piece4D o diferentes plataformas podría exportar mis puntos de control. Algo interesante y es que explicaba el ingeniero Edwin, nosotros tenemos un módulo para importar datos de factor de arrastre, entonces podemos importar datos de acelerómetros, datos, incluso personalizar datos o ingresar datos de dispositivos de arrastre y también datos de un archivo de computadora como CSVs y demás estadísticas para integrarlas a un modelo que yo esté realizando. Dentro del software también encontramos que nosotros podemos importar directamente a la interfaz o al background imágenes de Google, hacer diferentes escalas, quitar las anotaciones y demás. De manera similar, también podemos hacer simulaciones dentro de imágenes, cambiar la perspectiva. Esta es una herramienta bonita que la vemos por ahí, es muy popular en redes sociales, que se llama PhotoFX. Y esto también es algo interesante, y es que nuestra base de vehículos, si vemos acá, tenemos una XT6 con la de últimos modelos de 2020. ¿sí? Nosotros tenemos una biblioteca intrínseca de nuestro software. También tenemos herramientas de Momentum lineal 2D, en la cual nosotros podemos personalizar factores de arrastre, podemos incluso acceder a tablas que trae el software intrínsecas, podemos analizar todo lo que tiene que ver con datos de, digamos, de desaceleración del postimpacto, incluso hasta con rotaciones. Y podemos traer también coeficientes precargados, o sea que podemos hacerlo de manera manual, de manera experimental o con tablas, ¿cierto? Y luego un análisis de esto, corresponderlo con otro modelo de los que tenemos en el software y determinar por diferentes caminos cuál fue una posible teoría del caso. Entonces, rápidamente, porque el tiempo, ya llevamos 30 minutos, y yo quisiera explicar cuál es el flujo de trabajo de Trimble y por qué dicen que es desde campo hasta oficina. Es básicamente, tenemos un software de campo con múltiples dispositivos, incluso de escaneo, que registran los escaneos automáticamente en campo. Lo vamos a ver con algo de nuevas tecnologías lanzadas solo hace 3 meses en Alemania. Y tenemos un camino directo que sería llegar a Rivial, a Trimble Forensics Rivial, desde Capture o Perspective. Perspective es el módulo de escaneo en nuestro interfaz de Capture, y llegar a hacer una animación, una reconstrucción basada en la experiencia de cada perito, ¿sí? Y en los elementos que tenga nuestro software. O podríamos pasar puntos discretos como topografía, analizarlos y también llevarlos con un mismo archivo de Capture. Si nosotros utilizamos un escáner, entonces podríamos descargar los datos a nuestra computadora y serían escaneos, si son puntos masivos, llevarlos a RealWorks y luego exportar en un E57, ¿sí? Y ya sabemos que se puede hacer en RealWorks. Hay muchas más herramientas, pero si ustedes quieren tener una sesión privada, las podemos agendar, no hay ningún problema, y llegar a Rivial.
hasta aquí Trimble hizo un análisis y dijo, ok, estamos haciendo lo que hace todo el mundo. Pero cuando tú creas una animación o reconstrucción, ¿qué pasa cuando tú presentas un peritaje? Entonces si yo genero un video o genero una teoría del caso, podría estar induciendo sobre algo, ¿cierto? Entonces Trimble dijo, ok, de ese trabajo de campo y ese trabajo en oficina, debe haber un trabajo en teorías del caso. Entonces desarrollamos una plataforma gratuita, ¿cierto? Que es Trimble Forensics Viewer, ¿sí? Y allí nosotros podemos hacer teorías de caso. Este visualizador es gratis. Ustedes también pueden descargar nuestro software. Ya les voy a enseñar cómo, con una periodicidad de 30 días, las veces que sea necesario usarlo, acceder a nuestros webinars, certificarse con nuestros webinars y demás. Pero Trimble Forensics Viewer es un software en el que yo puedo exportar la reconstrucción que yo haya hecho, ¿sí? Una reconstrucción analítica, ¿sí? No una simulación, ni una recreación, ni videos, ¿no? Todo basado en reconstrucción analítica. Y basados en estos, nosotros podríamos poner estaciones de visualización dentro del software. Significa que si yo tengo una cámara, podría poner una vista desde cámara, podría conectar cámaras, seguir cámaras. Incluso podría poner estaciones de visualización, 10, 12, 14, y luego exportarlas en un archivo, como lo vemos acá, y en una audiencia en cualquier computadora no necesita los mismos requerimientos para hacer un trabajo de Word. Y lo hemos comprobado con el consumo de recursos, porque básicamente es una vista isométrica. Entonces podríamos exportar con diferentes calidades. Allí podríamos, en plena audiencia pública, por ejemplo, el juez podría decir, ok, ahora salió una nueva teoría en plena audiencia y dicen que había una persona testigo frente a donde ocurrió el siniestro vial. Entonces, nosotros necesitamos saber qué distancia había entre esa persona y el lugar donde fue el punto de impacto o área de colisión, ¿cierto? Otra persona diría, ok, yo podría analizar si hay algún elemento intersector entre la persona y donde fue el suceso, ¿cierto? Esas decisiones muchas veces no las podemos tener cuando generamos un video o una teoría del caso. Entonces, con Viewer, que es gratuito, ustedes lo podrían obtener. Como les dije al principio, Trimble Forensics hizo una asociación ya hace dos años con EPTN. Todos nuestros cursos tienen registro ACTAR, avalados por la SAE, incluso en algunas metodologías. Y ustedes pueden comprar esta formación a través online, pueden comprar formación presencial a través de cada uno de nuestros distribuidores en cada país. Y yo aquí me quiero detener un poco, y por eso fui un poco rápido con el tema del software, y es dos cosas. He visto en estos días que muchas personas tienen una confusión en qué es exactitud y qué es precisión. Entonces, yo quise traer esta imagen para decir, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un navegador satelital de X marca, ¿cierto? Que el nombre técnico no es GPS, sino es un navegador satelital, nosotros no tenemos una coordenada absoluta. Nosotros tenemos una coordenada navegada, porque esos dispositivos capturan latitud, longitud y altura, pero no la cuarta dimensión, que es el tiempo, como lo hace nuestro receptor R4S, y lo vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, si nosotros hiciéramos una prueba con estas precisiones que tiene este navegador satelital, un día y al otro día fuéramos a hacer pruebas y luego convirtiéramos esos grados, minutos y segundos en coordenadas basadas en una proyección cartográfica, pues vemos que la distancia de solo unas décimas de segundo es alrededor de 5 o 6 metros de error. Entonces, no somos ni precisos ni exactos. Entonces, ¿qué podríamos decir como tener una alta precisión y una alta exactitud? Es cuando tenemos la capacidad de capturar información independientemente del dispositivo y acercarnos a algo que es un punto de control o un punto de referencia para nosotros, que va a servir, digamos, para comparar si las mediciones o los datos que yo estoy capturando son fehacientes o no. Y esto pasa mucho en la investigación de accidentes de tránsito. Y es que los softwares son muy poderosos, pero si tú llevas información que no está, digámoslo de una manera técnica, documentado, porque lo correcto sería que independientemente del instrumento que yo utilice, yo diga qué instrumento utilicé, cuál es la variable de incertidumbre que lleva el perito, para que luego las personas que quieran hacer posteriores análisis puedan saber cuál es la incertidumbre de la que ellos deben partir. Que a veces algunas personas toman
datos y hacen reconstrucciones, pero nunca se sabe esa incertidumbre. Y luego llegan a juicio y hacen una teoría de caso basada en algo que detrás de ellos no se sabe la trazabilidad. Entonces, allá persigue Trimble. Desde el mismo momento en que hay una escena, todos los datos correctamente capturados hasta un producto que permita tomar decisiones. Entonces, basados en eso, nosotros en IPTN hacemos crash test constantemente, hacemos pruebas con diferentes equipos, incluso quiero mostrar algo de lo que hace el R4S. Esto son bastones en fibra de carbono, receptores doble frecuencia que cogen todas las constelaciones disponibles en el mercado, GLONASS, demás, Beidou, QZZ. Veíamos que lo primero es que se toman 3 puntos de control, luego yo quisiera fijar mi vía, ¿cierto? Tenemos puntos rápidos, esto lo hace Capture, podemos darle una característica al punto, y lo que estaríamos haciendo en campo, entonces es dibujar en la escena. Yo estaría llevando ya un dibujo topográfico con altas precisiones, lo vimos por ejemplo las pruebas que hicimos en Bogotá, incluso tuvimos una experiencia muy bonita con varias marcas que quisieron probar esto con nosotros y se impresionaron por la precisión a la que está llegando este equipo, y ustedes ven que se está dibujando automáticamente. Luego inteligentemente el software, no importa el orden, va a sincronizar las medidas. Cuando yo suba a Trimble Forensic Reader toda esta información, todas esas líneas van a estar caracterizadas y se van a dibujar automáticamente. Incluso Edwin Remolina tuvo la oportunidad de hacer un caso, tiene un video en su canal que hizo, integró dron, integró escaneo, integró GPS, integró todo, lo que hoy día se conoce como topografía integral. Vamos bien de tiempo, 30 minutos. Y para cerrar, yo quisiera mostrarles a ustedes... Me quedan en este momento 10 minutos todavía. Ok. Para cerrar, quería mostrarles el último lanzamiento que tuvimos en Alemania, y es el Trimble X7. Sí, nosotros para poder desarrollar este escáner láser, teníamos que escuchar a los usuarios. Entonces, algunos decían, lo que pasa es que los escáneres en alguna ocasión no capturan superficies negras. Entonces, uno de nuestros retos era superar esto, ¿cierto? Poder capturar superficies negras. Otro reto era eliminar el error de traslape. Yo veía que algunos mostraban captura de imágenes, pero esto sería importante analizarlo. ¿Cuál es el error de traslape que yo llevo en una imagen y otra cuando no utilizo una base nivelante, ¿cierto? O no tengo una altura instrumental desde el punto focal que captura la información, ¿cierto? Teníamos que romper esa hegemonía de utilizar y tener el menor error de traslape. También nosotros teníamos que registrar todos los escaneos en la escena, no después cuando llegáramos a la oficina, porque digamos que nosotros también tenemos otro tipo de escáneres que no registran, así como los que comúnmente hay en el mercado. Entonces teníamos que ver que todo ese tiempo que alguien, cuando estuviera en una escena, registrara todos los datos y estuvieran correctamente referenciados. Luego, habían malos hábitos también en el escaneo, porque había gente que pensaba que entre estación y estación todos los escáneres tenían una correcta solape entre escaneo y escaneo, entonces teníamos que vencer esos flujos de trabajo con malos hábitos. Luego, incluso habían pérdida de datos que nosotros no sabíamos, si estas eran algunas inquietudes de nuestros usuarios. Otros decían, ven, ustedes lo hacen con estaciones totales, con GPS, pero en escáner nadie lo hace. Ustedes tienen que marcar evidencias dentro del escaneo, ¿cierto? Y poner notas, tomar fotos con esos escaneos. Entonces, era otro reto más. Y aquí también importante, en muchos países las escenas, tú no puedes limitarte a que en una escena esté lloviendo y no puedas escanear, o que si está haciendo mucho frío, mucha temperatura, tu equipo no pueda funcionar. Entonces teníamos que vencer este reto, ¿cierto? Y después salió otro reto más interesante, y es que decían personas como Edwin, que tiene harto dinero y tiene drones, estaciones y demás. Entonces, ellos decían, nosotros necesitamos integrar un dron, necesitamos integrar una estación total, necesitamos integrar un escáner, necesitamos integrar un odómetro, una cinta métrica, todo en un solo proyecto. Entonces, también teníamos ese reto. Y lo peor es que muchos de estos equipos gastan recursos en mantenimientos, entonces teníamos que reducir el tiempo de calibración, ¿cierto? Y aumentar, digamos, de cierta manera, esos riesgos que hay en garantías. Entonces, basados en eso, les presento X7, ya muchas personas han tenido la capacidad de usarlo. Es un equipo que se controla con T10, tiene 3 cámaras, en 1 minuto 24 segundos hace 360 grados,
cargan una maleta de espalda, su peso son 5,7 kilogramos, perdón, como lo ven, baterías de cambio en caliente, una base nivelante, tiene un sensor inercial como lo tienen los drones, o sea que yo corrijo fil, anda y capa de todos mis escaneos, tiene 80 metros de alcance, hasta con 80% de reflectividad. En campo yo puedo ver todas las escaneos registrados, ¿cierto? Antes de abandonar la escena. Bueno, tiene una cantidad de características increíbles que vamos a debatir aquí en esta presentación. Y solucionamos las preguntas, ahora capturamos superficies oscuras, todas. Incluso vemos acá en esta prueba que hicimos superficies negras y con lluvia, y miren los datos abajo, son datos reales. Tenemos entre 1 y 2 milímetros de precisión. Entonces, esto fue una prueba que hicimos para la policía de Sao Paulo, en la que escaneamos de noche un vehículo negro. Miren la calidad de los datos. Vemos que todo está registrado, entonces solucionamos que ahora todo está registrado, ahorramos tiempo en la escena, creamos buenos hábitos y conocemos cada cosa que capturamos. Y aquí es donde está la clave. Nuestro equipo tiene doble corrección vertical y horizontal y se autocalibra cada escaneo. O sea que él me bota un reporte a mí de cuáles son los parámetros ambientales que yo pude haber tenido. Puedo capturar notas en mi escena, puedo colocar notas, trabajo incluso hasta en condiciones de nieve, ¿sí? Puedo registrar e integrar datos de drones. La autocalibración pues reduce todos los costos a cero, viene con 2 años de garantía, ¿cierto? Tiene 3 cámaras, puedo tener hasta 316 megapíxeles dentro de la misma superposición de imágenes y nubes de puntos, ¿cierto? Puedo trabajarlo invertido, esto también aplica para interiores de vehículos, ¿cierto? En fin, tenemos muchos usuarios de nosotros en Trimble. Estos son algunos de nuestros usuarios a nivel mundial: Europa, la Policía de Colombia, Nebraska, la Escuela de Seguridad Vial, el CIAP de Ecuador, los Laboratorios Móviles de Criminalística, el Instituto Nacional de Panamá, en fin, la Policía de Ontario, Policía de Brasil, la Policía de Sao Paulo. Bueno, tenemos muchos usuarios alrededor del mundo y quiero finalizar solo con esto y decirles, ustedes pueden descargar nuestro software tanto de campo como RealWorks como Rivial por 30 días gratis. Pueden seguir los tutoriales que hay en nuestro canal, se pueden conectar a nuestros webinars. Los invito para que se conecten a nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y demás, y puedan revisar. Quiero cerrar con las conclusiones y decir, ok, hemos visto hoy una cantidad de software fantásticos y que esto en últimas lo que permite es un aumento considerable en la productividad, ¿cierto? Tenemos todos los documentos registrados, información objetiva que permite tomar decisiones, lo que se traduce en que somos más garantes, aumentamos la confianza de los clientes o incluso incluyendo nueva tecnología que no excluye a otras, sino que se integra. También podemos ver cuál es el alcance de la investigación a la que yo quiero llegar, ¿cierto? Y determinar qué es lo que yo debo usar para poder tener un correcto o ver hasta dónde es el alcance de mi peritaje, ¿cierto? Y también vencer ese miedo al cambio y poder abordar en estos software que no son para nada complicados. Ninguno de los software que hemos visto hoy son complicados. Todos tienen un flujo de trabajo y una articulación que pueden llegar a obtener resultados exitosos. Entonces, no quería irme sin darle las gracias y pues si tienen preguntas estamos abiertos a contestarlas. 37 minutos desde la presentación. Entonces, muchas gracias a cada uno por su invitación, a Rafael, a Edwin y a todos los que hicieron posible pues este evento. Gracias, Fabián, muy amable. Rafa. Sí, tenemos aproximadamente unos 12 minutos ya para poder cerrar. Entonces aquí tengo unas preguntas. Le voy a abrir el audio a Osvaldo Paqui, abogado de Ecuador, que hace rato está haciendo una pregunta en el interno. Osvaldo, por favor. Sí, buenas tardes con todos los participantes y a la vez me es grato dirigirme hacia ustedes. Les felicito por las formulaciones que están impartiendo y pues me dirijo en este momento al señor Fabián. La cuestión es de que como ya formulé mediante escrito mi inquietud, yo me he capacitado, he tenido la formación con algunos expositores colombianos acá en mi país
Y pues uno de ellos en alguna ocasión, mientras me capacitaba incluso con la misma Comisión de Tránsito del Ecuador, pues refirió en cuanto a este tema que antes consultaba. Decía de que la policía, perdón, la Agencia de Tránsito del Ecuador ha dado un salto enorme al momento de coger y adquirir drones de una muy alta calidad, cuando ni siquiera han pasado por el uso de una estación total. Yo he sido muy curioso e incluso recientemente tuve una formación a través del uso de la estación total. Y es por eso de que yo le consultaba si es que sería necesario para poder operar este software y algunos otros software que nos han expuesto los señores expositores, sería necesario conocer algo de topografía y manejo de instrumentos utilizados en la topografía. Esa es una de mis inquietudes. Y la segunda inquietud a la vez sería que me provea cuál sería el fundamento técnico científico de Trimble para la aplicación en el área forense. Porque como manifestaba su persona, pues soy abogado y soy abogado litigante y eso generalmente dentro de una audiencia en el estrado se le suele preguntar en este caso al perito. Muchas gracias. Ok, Osvaldo, gracias por tu pregunta. Me pones en una situación difícil, pero creo que por el respeto que tú me mereces y también como persona en nombre de Fabián Pinilla, por un segundo me voy a quitar la camisa de Trimble y quiero que esto quede registrado acá. Y es, yo quiero decir algo, ninguna tecnología excluye, ninguna, incluso yo podría producir información de diferentes plataformas en cualquier software, en cualquier parte, ¿sí? Yo creo que hay muchos, la pregunta para poderte responder la pregunta es, tendríamos que evaluar cuáles son los riesgos asociados a operar un dron, ¿sí? Tal vez de pronto temas delimitantes de condiciones ambientales y tal vez si el piloto cuenta con una certificación que lo avale, tal vez si existe un seguro que va a pagarse con el dron. Pero tampoco podría ser irresponsable y yo decir lo siguiente, estoy hablando como Fabián Pinilla, como ingeniero, y es decir dos cosas. El hecho de que una persona maneje un dron no quiere decir de que necesariamente tenga que manejar una estación total o ser un ingeniero topógrafo y demás. Esto también puede ser el resultado de la masificación, ¿cierto?, del mercado. Y dos, en nuestros entrenamientos, para responder la parte dos de tu pregunta, es que la verdad estoy en una posición difícil, como sabes, trabajo para una compañía y no puedo hablar mal de ninguna, sería irresponsable, pero para nosotros lo más importante es la transferencia de conocimiento. Ustedes lo vieron con William. William Caro, el que acabo de presentar, él nunca había tenido la oportunidad, él no es topógrafo, él es criminalístico. Y a partir de eso, hoy día está catalogado por Colombia, incluso en Latinoamérica, como una persona con una experiencia increíble en las soluciones, y no solo de nosotros, de otros proveedores. Entonces, yo creo que lo principal cuando uno quiere vencer los miedos de este tipo es dar el paso, tener las ganas, y ya te digo, si tú estás interesado en nuestras tecnologías, en este mismo webinar me acabo de dar cuenta que está Santiago Lucero de nuestro distribuidor para Ecuador, y tú puedes, o si no, me escribes a mis teléfonos, ahí están, los dejé registrados, o si no, con Remolina. Y si yo tengo que viajar hasta Ecuador para dar un entrenamiento a tu equipo de trabajo, te prometo que lo vamos a hacer y que vas a obtener excelentes resultados. Entonces, no sé si con esto respondo tu pregunta. Verá, la verdad del caso es de que, o sea, no trato tal vez de pronto de decir de que están haciendo malas cosas o alguna cuestión en cuanto a la comisión, sino que simplemente, únicamente lo que quería hacer notorio es de que si yo, como me dijeron en aquella ocasión, si yo no he utilizado una estación total, mal podría ser en utilizar un dron que ni siquiera, como decía pues en mi comentario, pasan guardados estos drones. Obviando toda esta situación, simplemente lo que quería conocer es si es que podemos dar este salto de, en este caso, utilizar este software y obviar el uso de una estación total. En mi caso, como les decía, yo recientemente tuve una capacitación de uso de estación total, fue 100% práctica en la ciudad de Guayaquil, acá en el Ecuador, y pues se hacía también hincapié en cuanto a este tema. Yo podría decirte y complementar en 30 segundos esto.
tú tendrías que analizar cuál es el volumen de casos que tú tienes, y esto lo hacía yo cuando trabajaba para la DIGIN Interpol. Yo era el jefe del laboratorio de topografía forense, y decía, yo voy a un caso en donde tengo cobertura vegetal alta, ¿cierto? Vegetación alta, donde yo tengo que levantar un tramo vial y la infraestructura vial es determinante para el estudio del accidente de tránsito. Yo, te lo digo ahora sí como ingeniero, yo no uso un dron. Yo uso una estación total, porque yo necesito saber cuál es el radio de curvatura de esa vía. Yo necesito saber cuál es el peralte. Yo necesito saber cuál es el bombeo. Yo necesito saber todos los elementos de la vía para luego entrar a analizar o materializar sobre esa superficie que yo tengo correctamente registrada algún tipo de análisis, porque la pregunta sería, si yo no tengo un flujo de trabajo con un dron correcto, si no tengo digamos, un sistema de recepción directa o de corrección en tiempo real, digámoslo así, o de puntos de control, y dependiendo la altura de vuelo y demás factores que no quiero, digamos, desviarme, pues, ¿cuál es la precisión que yo tengo para capturar todos estos elementos? ¿Será que yo puedo llegar al milímetro con un dron? Entonces, esas son las preguntas que tú deberías hacerse como para no entrar en otros detalles. Y si quieres, como te digo, está mi teléfono y podemos tener una videollamada y debatir un poco más el tema. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, vamos a darle paso a James Sánchez de ACET Vial. Una pregunta. Fabián, buenas tardes. Buenas tardes. No, la pregunta acá en caso de Bogotá, Fabián, hay cursos constantes de Se te va la señal. capacitación asequibles. Disculpa, quiero retomar. ¿Cómo Me preguntaste que si en Bogotá hay cursos asequibles a nuestra tecnología. Sí, en temas de capacitación, Sí. Sí, mira, William Caro acaba de terminar otro curso que hizo para 60 personas de nuestra Policía Nacional, curiosamente nuestra policía, pero nosotros vamos a realizar un curso, pues bueno, por esto del COVID-19, nosotros pues tuvimos que cancelar el curso, pero si ustedes están interesados, podrían escribir como por canalizar todo por Edwin Remolina o a los teléfonos que dejó William Caro, y nosotros podríamos incluso organizar un curso específico, si ustedes lo quieren, en Bogotá, gratuito. Desde ya yo me comprometo en que podríamos estar William Caro, podríamos estar todo el equipo de Geosystem y yo y Edwin impartiendo un curso en las soluciones que ustedes quieran. Nosotros teníamos proyectado un curso para el 16 de junio, pero pues estamos esperando pues qué pasa con esto acá en Colombia para poder continuar, pero la respuesta también es, puedes acceder a nuestro calendario de webinars que está en la página www.forensis.trimble.com, y ahí dices, por ejemplo, hay días que nosotros explicamos modelo de formación plástica, ok, momentum lineal, cómo hacer la introducción a Rivian. Entonces, si tú te conectas a ese webinar, que es una hora, solo específico en ese tema, a ti te llega luego un certificado gratis de nuestra tecnología a través de nuestra plataforma. Bueno, simplemente a todas las personas, que muchas gracias a los que nos acompañaron. Nuevamente hemos cumplido el objetivo, que siempre es demostrar todo lo que puede hacer el investigador en campo, también el investigador de laboratorio, los peritos, las herramientas que se están trabajando, que hoy en día están a la vanguardia para uso de esta información, de lo que hacemos en campo. No podemos hacer unos peritajes o hacer unos cálculos físicos si no tenemos una buena recolección de los diferentes elementos de materia de prueba, una buena fijación de los elementos de materia de prueba, pero tampoco, por más que se haga una buena fijación de los elementos de materia de prueba con toda la tecnología del mundo, después haya un investigador que con toda esa precisión que se trabaja con la tecnología, llegue a suponer trayectorias. Entonces ya todo ese trabajo que se hizo se perdió prácticamente en una peritación técnica o peritación científica. Muchas gracias a todos. No, pues no me resta sino que si vamos a hacer otros webinars, los vamos a lanzar. Contacten en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, las que ustedes pueden observar allí, por Formatec, por CIF.
También estamos en contacto con los demás docentes. Cuando ustedes quieran hacer unas preguntas, nos las puedan en otro y las remitimos a los docentes, a los ponentes que estuvieron el día de hoy. Muchas gracias a todos, muy amable. Gracias, Fabián. Fue un placer tenerlo en esta videoconferencia. Bueno, de parte del equipo organizador de la empresa CIF y el Instituto de Información Técnica Formatec, agradecerles también por la participación en estos 3 eventos que se realizaron entre la semana pasada y esta. Es posible que para la semana entrante vamos a estar organizando por lo menos un evento. Entonces, estemos atentos a los formularios de inscripción que se publican en las redes sociales, como ya les dijo el licenciado Edwin. De verdad que muy agradecidos por la participación, promedio de 150 o 200 personas de todo el país y Latinoamérica, incluyendo España. Y la verdad que pues no esperábamos menos participación en este tipo de eventos que se ha venido multiplicando, y en esta época donde no podemos hacer reuniones de forma presencial, pues esta herramienta es una herramienta muy pertinente para poder llevar a todos ustedes este tipo de eventos. Esperamos y por los comentarios que hemos visto, que haya sido de su completo agrado, que haya llenado las expectativas de su asistencia a estos eventos,